Bien, vamos a dar comienzo a otra nueva manualidad y en esta ocasión pues vamos a estar usando cartón y usted puede conseguir cualquier tipo de cartón. Tenemos por aquí este cartón que tiene la parte blanca, eso nos ayuda para que entonces podamos escribirle el mensaje que usted quiera escribir. Estas tarjetitas usted las puede hacer según usted quiera, su tamaño. Nosotros vamos a usar esta mide de largo, mide 5 pulgadas de largo y mide más o menos 4 pulgadas más o menos. Vamos a estar usando estos diferentes tamaños esta tiene 4,5 más o menos de largo y más o menos 4 de ancho. Usted puede usar el tamaño que usted desee para hacer sus tarjetitas del Día de la Amistad. Vamos a estar utilizando nuestras virutas, las tenemos por aquí, virutas de diferentes colores. Vamos a estar usando las chapitas y decoración, ¿verdad? Cinta, hilo, y vamos a estar incluyendo ramas secas. Vamos a estar usando este tipo de rama seca que tenemos por aquí. Tenemos de diferentes tamaños, de diferentes formas. Vamos a estar usando flores secas y vamos a estar utilizando también la corteza de la palma. Estas son cortezas de palma. Ya esto pasó por el proceso de pega y agua para poderlas conservar y que estén mucho más duritas y no se rompan. Igualmente las hojitas y las ramas secas también las pasamos por pega, porque eso lo que hace es que ayuda a la pieza, ¿verdad? Igualmente, como siempre digo, las virutas de lápices y las hacen más resistentes, ya que esto es una pieza bastante delicada y eso nos ayuda a que la pieza no se rompa rápidamente. Vamos entonces tenemos también stickers que los vamos a estar usando para el Día de la Amistad así y el amor. Vamos a hacer otra manualidad que son los materiales, algunos de los materiales que vamos a estar, siempre usamos tijeras, siempre usamos pega, brillo y detallitos que le ponemos adicional, que eso, lo que usted tenga en su casa es lo que va a estar utilizando. Recuerden, estas son manualidades, cómo hacer una tarjeta para los enamorados, fácil, sencilla y reciclada, porque estamos utilizando materiales reciclados, porque esto es para los pelados, los que no tenemos presupuesto, ¿verdad? Para hacer algún regalito, pues esto va a ser un detalle que vamos a estar haciendo para cada persona que queremos, ¿verdad? Y queremos hacerle un detallito, pues mire, aquí lo va a tener. Así que vamos a estar preparando nuestra manualidad y vamos a estar haciendo los moldes que vamos a estar utilizando para poner la decoración. Así que vamos paso a paso para ver cómo nos va a quedar nuestras tarjetas de los enamorados. Así que no se olvide, chévere like, compartan. Y si usted no es todavía parte de la familia Chévere, les animamos. Mira, suscríbete, poncha la campanita para que continúes recibiendo estas manualidades que son fáciles, sencillas y sobre todo, mire, te economizas un poquito de dinero. Bien, aquí tenemos la primera tarjetita o el primer cartoncito y tenemos ya el molde hecho del anterior video que hicimos, cómo hacer un colgante perfumado, y utilizamos estos moldes. Así que vamos a estar utilizando este molde que es el más grande, que mide más o menos 4 pulgadas con 2 centímetros de ancho, y aquí más o menos en el medio 2 pulgadas y media más o menos aproximadamente. Usted le va a poner el tamaño que usted más o menos quiera. Entonces vamos a colocarlo de forma sesgada y vamos a marcar, queremos que nuestro corazón, toda esta parte, puede hacerlo de forma así, pero yo lo quiero sesgadito, nuestro corazón. Y así va a quedar. Usted ve que tiene la forma del corazón. ¿Okay? No lo vamos a hacer completo, usted puede hacerlo completo, puede hacer mitad, como así usted desee. Pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Porque ahora vamos a coger esta parte que está aquí
y vamos a colocar un paño húmedo y le vamos a estar pasando en esta parte de aquí para sacarle, como dice, el pellejito del cartón para darle el toque. Al mojar la pieza absorbe el agua y se nos hace más fácil para sacarlo. En esta parte lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar, le vamos a dar el corte del corazón con el scooter. No lo haga con mucha presión para que lo corta, y cuando sale el cartoncito de arriba sale la forma del corazón. Ahí está. Ahora pues lo que vamos a hacer es esto. Usted va mojando, deje que absorbe bien el agua para que salga bien. Tiene que darle bastante tiempo para que absorba el agua. Mójalo bastante. Primero vamos a estar poniéndole el tape en el borde. Vamos a cortar el tape a la mitad para que sea mucho más fácil. Vamos a estar colocando aquí en los bordes para cuadrar bien el cartón y que la cartapesta pues quede bien bonita. Y le ponemos aquí el tape y así podemos cuadrar nuestra pieza que se vea elegante. Y luego cuando le pongamos la cartapesta pues va a estar cuadradita, bien bonita. Paper para tapar esta parte de aquí, para darle un toque bonito, y le vamos a estar colocando este hilo en el borde aquí para tapar la imperfección, y luego pues vamos a estar decorando. Vamos entonces. Vamos a colocarle y así tapamos el defecto del cartoncito. Hola amigos, gracias por tomar tu tiempo y compartir con nosotros en este video. Toma este momentito del tiempo dentro del video para orientarte. Recuerda que estas manualidades que estamos haciendo son manualidades sencillitas. Y si tienes alguna duda, pregunta y quieras compartirla con nosotros, recuerda, lo más importante es que te la pases súper chévere y que puedas aprender algo nuevo en estas manualidades. Así que estamos haciendo manualidades para los pelados. ¿Quién no está pelado? Bueno, para los pelados, para que se lo disfruten y puedan hacer unas manualidades y unas ideas sencillitas y fáciles. Así que no te lo pierdas, por aquí dejaremos unos videitos anteriores para que vayas tomando ideas. Y recuerda, no olvides que al final tenemos otros videos que puedes compartir y puedes sobre todo verlos para apoyar nuestro trabajo y que sé que te van a ayudar mucho en tu creatividad y te van a ayudar a tu seguir desarrollando esto. Así que qué chévere, pásala súper
Continuamos con el video. Nos quedó este sobrante de la anterior manualidad que hicimos, le pusimos el papel de regalo, le pusimos el Contour Paper. Nos sobra este pedacito, así que lo vamos a estar utilizando para colocarlo aquí, porque pues es color rojo, así que vamos a estar midiéndolo. Usted puede utilizar, como le dije, todo lo que usted tenga en su casa para usted poder utilizarlo, y cosas económicas como esta, como son lo que le hemos estado enseñando, que usted mismo puede hacer estas cositas en la casa y las puede reusar, porque la idea es que usted no haga un gasto innecesario, sino que pueda sacarle provecho a todo el material que usted pueda tener. Muchas veces tenemos regalos y papel de regalo en la casa, y pues nos puede ser útil para estas manualidades, porque a veces pues el presupuesto no es mucho. Pues mire, usted aproveche, y al ponerle el plástico, pues lo que hace es proteger el papel y evitar que si se moja, pues o le caiga agua a la tarjeta, pues no se ensucie, ¿verdad? Así que miren qué detalle, miren qué bonito es. Ahora pues vamos a pegarlo, y vamos entonces, como en esta parte, como hemos hecho aquí, pues le vamos a poner una cintita o un hilito para tapar el defecto, para que no se vea feo. Así usted puede coger cualquier material en su hogar, utilizarlo. Vieron que tan fácil como Contour Paper, papel de regalo. Usted puede coger servilletas, lo que usted tenga disponible en su hogar para hacer estas tarjetitas, que son, si se dan cuenta, son bien fáciles de hacer. Ya aquí está esta que tiene la carta pesta, pero le vamos a poner un poquito más de carta pesta porque todavía se ve el cartón. Pero si usted lo quiere, porque lo que vamos a hacer es que vamos a pintarla. Todavía le falta, estar un poquito húmeda por la parte de atrás, pero usted ve cómo va quedando sencillo. Cosas bien sencillas que usted mismo puede hacerlas en su hogar para un detalle para su familia. Vamos a continuar, vamos entonces a estar decorándolas para que usted vea cómo van quedando. Le colocamos stickers de corazón, uno rosa, uno lila, rojo, y ahora le vamos a poner este lila aquí, un tamaño más pequeño que el que tiene abajo, y así sucesivamente le vamos a estar colocando. Si se dan cuenta, hay una diversa de colores para entonces así darle un toque diferente a la tarjeta. Y usted lo puede hacer con stickers de corazones. Miren qué sencillito, miren qué bonito. Quedó la tarjetita. Aquí a la parte de atrás usted le viene y le pone el mensaje, le puede poner algún diseño o algo para adicionar. Esto se le puede poner un pedacito de papel para evitar los defectos. Así que aquí le vamos a decorar aquí con una cinta adicional para que se vea mucho más bonito. La misma servilleta que está aquí, y cortamos una lista y la vamos a estar colocando aquí. Déjame cortar aquí este pedacito de la misma servilleta, y se la vamos a colocar en los bordes para tapar los defectos, y así le va a dar el toque también. Y allí tenemos dos listitas, se la vamos a colocar aquí de esta manera para hacer como una especie de cuadro. Bien, aquí también y aquí también, y así eso lo que va a hacer es que va a tapar el defecto de la servilleta. Vamos entonces a proseguir, y así quedó la parte de atrás con sus corazoncitos. Miren qué linda, sencillita. Le puse un cordoncito alrededor para darle el toque. Bien bonita, sencillita
Y en la parte de atrás, ya que tenía esto blanco, pues ahí usted le puede hacer esos bordecitos con la misma servilleta y le dio el toque. Tarjetita, vieron qué sencillita, fácil. Vamos a proseguir con las demás y las vamos a ir enseñando. Vamos entonces a proceder con esta. De igual forma, esta la vamos a utilizar nuestras chapitas y vamos a hacer un corazón con nuestras chapitas y las vamos a estar decorando con nuestros. También pues vamos a estar haciendo nuestra otra tarjetita. Hasta aquí ya tenemos 3 tarjetitas aquí, más la otra que estamos quitándola para que se vaya secando. Vamos a estar utilizando la corteza de la palma. En esta ocasión vamos a estar utilizando aquí las virutas y vamos a estar utilizando esta decoración. Algo así sencillito, bonito. Vamos a continuar y luego vamos a ver el producto final de todas las demás. Pinté de rojo y color crema y le puse unas rayitas de pega y le eché escarcha o brillo como le conocemos y miren cómo quedó nuestra tarjetita. En la parte de atrás pues también la pinté de blanco para darle ese toque bonito para utilizarlo. Bien, ahora vamos a completar nuestra tarjetita. Estas son ramitas secas que las pasamos por pega. Las vamos a estar colocando de esta manera, así. Y esta es una flor seca que también la pasamos por pega. Y lo que estamos haciendo es que le colocamos brillo y le colocamos pega y la vamos a estar colocando de esta manera. Y así vamos a terminar nuestra tarjetita. Vamos a pegar allí. Miren qué detalle más bonito queda. Sencillito, económico. Así que vamos entonces a ver cómo quedaron todas. Vamos entonces a ver el producto final. Miren qué cosa linda. Miren qué bonita quedó la primera. Aquí la tenemos con sus corazoncitos y en la parte de atrás le hicimos ese borde. Miren qué bonita quedó, muy elegante. Aquí está la otra. Utilizamos aquí el material de la palma con las virutas, las hojitas secas. Pusimos allí y le pusimos a la parte de atrás el mismo papel de cover que usamos aquí. Este papel se lo pusimos en la parte de atrás. Miren qué detalle más hermoso para una tarjeta. Tenemos la tercera, que utilizamos las chapitas de refresco de marca color rojo que hemos estado usando para nuestras manualidades. Utilizamos las ramitas secas y aquí usamos la cinta o el hilo dorado. Y en esta ocasión, en la parte de atrás,
Le colocamos también el mismo papel para hacerle el marquito para cuando usted vaya a escribirle el mensaje. Pues ahí está, miren qué linda se ve. Y aquí está la que está pintada, esta fue en pintura. Miren qué linda quedó, el corazoncito, el brillo. Y pintamos la parte de atrás. Quiero decirle que utilicé spray transparente para fijar la pintura, para que eso es bueno hacerlo porque así ayuda a que la pieza perdure más. Así que miren qué cosa linda, estas 4 tarjetitas fáciles, sencillitas para este mes de febrero. Usted quiere un detalle, pues mire, puede regalar hecho por usted con cosas reciclables, sencillas y de diferentes formas. Utilizamos stickers, utilizamos corteza de palma con virutas, utilizamos chapitas de las martas o los refrescos con hojas secas. Aquí usamos cartón, brillo, pega, pintura, usamos flores secas con ramas secas para este día de los enamorados. Así que usted mismo lo puede hacer, ideas sencillas, fáciles y mire, algo detalle hermoso. No se olviden los deditos, no se olviden pasar a la comunidad y ver los otros. Por aquí arribita les voy a estar dejando las otras ideas. Espero que puedan seguir apoyando este contenido, que lo hacemos con mucho amor. Así que qué chévere. Pasen un día espectacular.